La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Queridos hermanos, esta mañana vamos a meditar en la lectura de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Esta es una lectura muy apropiada para el día de hoy y vamos a estar meditando. Sé que, y ustedes también lo saben, que cuando se lee la palabra de Dios, Dios tiene la capacidad y quiere cambiarte. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una oportunidad grande de poder recibir de esa fidelidad del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Las lecturas que escuchamos nos las llevamos, se van con nosotros. La palabra de Dios se va como una semilla para que en el momento adecuado el Señor, de acuerdo a su voluntad, haga germinar esa palabra en tu vida. Génesis capítulo 3. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol, y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Palabra de Dios. Levante la mano, ¿cuántos han escuchado esta lectura? Todos hemos escuchado esta lectura. Todos sabemos lo que pasa en ese momento. Una de las frases más importantes en esta lectura es el momento en el que la serpiente dice: así que Dios ha dicho. Así que Dios te ha dicho. La serpiente inicia su ataque diciendo: así que Dios ha dicho. Una pregunta muy sutil, pero cargada de malas intenciones. Así que Dios ha dicho. Otras traducciones dicen: ¿con qué Dios ha dicho? Esta pregunta tan simple está cargada de veneno, porque está poniendo entredicho la palabra de Dios. ¿Lo pueden ver? Así que Dios ha dicho. Está poniendo en entredicho la palabra de Dios. Una pregunta que aparentemente no afecta a nadie, pero que si cedes ante ella,
tiene complicaciones fatales en tu diario vivir hoy día, tú y yo aquí. Así que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Queridos hermanos, esta pregunta hoy día sigue teniendo efectos en nuestras vidas cuando nos hacen estas preguntas o cuando tú mismo te las haces. ¿Por qué razón no tienes una esposa como ella? ¿Por qué razón no tienes una novia como ella? ¿Por qué razón no tienes un esposo como él? ¿Por qué no tienes un carro como el de él? ¿Por qué no tienes una casa como el de ella? ¿Acaso tienes miedo de hacer los pagos? ¿Acaso crees que tú no puedes tener un esposo o una esposa o un novio como ella o como él? Estas son preguntas, queridos hermanos, que todos los días el diablo lo hace a ti y lo hace hacia mí. El diablo hasta el día de hoy sigue con su plan de ataque. Y la respuesta cuando vienen estas preguntas a tu vida es, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo. Y terminas metiéndote en aprietos por no poder pagar la mensualidad, por terminar siendo infiel, por terminar haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Una pregunta tan simple que viene a tu mente y una pregunta que puede tener efectos desastrosos en tu diario vivir. ¿Cuántos de nosotros conocemos la pregunta? Y levanten la mano si alguien ha escuchado eso, o alguien le ha dicho a alguien, o alguien ha recibido esa pregunta. Échate nada más una. ¿Quién ha escuchado esa pregunta? Una nada más. O la siguiente pregunta, cuando dices, no, así estoy bien, no hay ningún problema, así estoy bien. Ustedes, la siguiente pregunta, más cargada de veneno. ¿O qué? ¿Te pega tu mujer? ¿Quién ha escuchado esa? Hermanos, ¿saben que hay un pastor en el seminario y algunos que ustedes tenemos varios años ya me han escuchado decir esta frase? Un pastor del seminario dice, la primera cerveza o el primer trago o la primera prueba de droga, la primera llama a la segunda llama a la tercera llama a la cuarta llama a la quinta y la quinta llama al diablo. Y en esta mañana vemos cómo Eva escucha las palabras de la serpiente. Así que Dios ha dicho. Otra vez, unas palabras llenas de veneno del pecado. Unas palabras que aparentemente suenan apetitosas, suenan prometedoras, pero que al final tienen efectos devastadores en tu vida y en mi vida. Con que Dios ha dicho. No va a pasar nada. Solo voy a salir con ella a platicar. Solo voy a tomar un café. Solo le voy a ayudar a hacer algo. Solo le voy a cortar el pasto. Solo le voy a echar la mano porque necesita ayuda. Solo voy a ir a tomar un helado. Como amigos. Solo somos compañeros del trabajo. Solo somos amigos del Face. Y empiezas envolviéndote en una plática con esta persona y terminas envuelto en una relación que después te trae muchos problemas. Puso a platicar, entró en un diálogo y la palabra de Dios prohíbe entrar en diálogo con los ataques del diablo.
La palabra de Dios es firme y nos dice que no podemos entrar en diálogo. No podemos entrar en diálogo con los ataques del diablo. La palabra de Dios nos dice que resistamos al diablo y que él huirá de nosotros. ¿Y cómo podemos resistirlo? ¿Cómo puedes resistirlo si tú no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo puedes resistir al diablo si no sabes lo que Dios dice en su palabra? Por eso vienes a la iglesia y por eso escuchas las palabras de la palabra de Dios. Las lecturas que hacen nuestros hermanos. Por eso escuchas las lecturas. Porque la única manera de poder resistir la tentación, que aquí nadie se escapa. Aquí todos los días recibimos tentación. Todos los días. La diferencia es cómo reaccionas ante esta tentación. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que cuando conoces la palabra de Dios, cuando sabes lo que la palabra de Dios dice, bien puedes responder con la palabra de Dios. No con tu opinión personal, no con la manera en la que tú crees creer en Dios, no como la manera en la que tú piensas que vas a ahuyentar los ataques del diablo. Hay por ahí personas que dicen, dile groserías. Tú ponte a decir groserías y con eso se va. Por favor. ¿Cómo es posible que haya tanta ignorancia bíblica? Tú ponte a decir groserías y con eso se va. La palabra de Dios es clara. Santiago 4:7. Resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Con la única arma que Dios te ha dado. Y esta arma es la espada de su palabra. La espada de la palabra. Por medio de la oración con Dios. A través del arrepentimiento. A través de pedirle perdón por los errores que has hecho. Sabiendo y confiando que el Señor nos ha dicho en su palabra. Por eso hay muchas personas que hasta el día de hoy siguen arrastrando culpas. Por eso hay muchas personas que hasta el día de hoy siguen sufriendo por los errores que cometieron en el pasado, o mejor dicho, por los pecados que cometieron en el pasado, y que no son capaces ni siquiera de poder perdonarse a sí mismos, y siguen arrastrando esos pecados. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no conocen una de las grandes promesas del Señor Jesucristo que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, queridos hermanos. Por eso es bien importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto es bien importante, queridos hermanos. Con que Dios ha dicho. Saben que ahí, si no lo sabías, apréndetelo. Apréndetelo. Todos hemos escuchado acerca de la caída, ¿verdad? La caída de Adán y Eva. O la caída del hombre. ¿Dónde empieza la caída? Cuando escucha Eva la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? En ese momento, Eva empieza a caer y todos los seres humanos empiezan a caer. ¿Te está yendo bien en tu vida? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes salud? ¿Tienes dinero en la cartera? Y de repente te haces la pregunta, ¿por qué tengo que ir todos los domingos a la iglesia? Cuando puedo trabajar un día más y puedo juntar un poco más de dinero para comprar eso que necesito. Y empiezas invitando al maligno en esa área, alejándote de la palabra, empiezas faltando un domingo y cuando menos te das cuenta, ese domingo invita al segundo domingo y el segundo domingo invita al tercer domingo y cuando menos te das cuenta, ya no vienes a la iglesia. Querido hermano y hermana, el pecado siempre te promete algo bueno.
El pecado y el ataque del diablo no va a venir con cuernos y vestido de rojo. No viene así. El pecado y el ataque del diablo siempre te va a querer cubrir un deseo, algo que te cause placer, una droga, algo que te satisfaga, algo que digas, tengo que hacerlo porque me gusta hacerlo. Es bien importante que aprendas a identificar eso, porque si no lo identificas, el diablo va a hacer de las suyas contigo. Por eso es bien importante escuchar la palabra. El pecado siempre te promete algo bueno, te promete algún tipo de gozo, algún tipo de beneficio, algún tipo de recompensa. Pero todo eso es una ilusión, algo ficticio, algo que no es verdad. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Pudimos ver la lectura, ¿verdad? Apetecible a los ojos, deseo por los ojos. Y la serpiente le dijo, no morirán. Mentira. El diablo es un mentiroso. El diablo va a buscar la forma de poder envolverte para hacerte creer que lo que vas a hacer es bueno. La serpiente le dijo, no morirán. El diablo aquí, la serpiente, después de meterle la duda, pasa a la total negación de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la serpiente. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Antes de que desobedecieran a Dios, esto es bien importante, querido hermano, ellos solamente conocían el bien. Pero cuando desobedecen a Dios, en ese momento también se hacen conocedores del mal. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que dejas de ver a Dios o la palabra de Dios o es dejarte guiar por la palabra de Dios, en ese momento cuando volteas y sigues otra palabra, ¿qué palabra siguió Eva? ¿La palabra de Dios o la palabra de la serpiente? ¿Qué palabra siguió? ¿La palabra de Dios o la palabra de la serpiente? La palabra de la serpiente. En ese momento el pecado impregna tu vida. En el momento en el que tú dejas de escuchar la palabra de Dios, en ese momento el pecado se apodera de tu cuerpo, de todo lo que tienes. Por eso es bien importante no soltarse de la palabra. Eva quiso decidir lo que era bueno y lo que era malo sin consultar a Dios. ¿Cuántos conoces que deciden su diario vivir sin consultar a Dios? ¿Cuántos conoces en tu casa, o familiares, o hermanos, o amigos, que toman decisiones importantísimas en su vida sin consultar a Dios, sin pedir la guía de Dios, sin preguntarle a Dios? Y una persona, tengo que decírtelo, querido hermano, si tú eres de ellos, si tú eres de los que toma decisión sin poner a Dios primero, en el momento en el que tú tomas esa decisión, te estás poniendo en la posición de Dios. Y estás quitando a Dios del centro de tu vida. ¿Lo puedes ver? Porque dejas de escuchar a Dios, dejas de escuchar la palabra de Dios y tomas decisiones basadas en tu yo mismo. Yo creo así, yo pienso así, yo decido así. Esa es la manera en la que va a ser, sin consultar a Dios. ¿Has escuchado esta frase? Otra frase. Yo sé lo que es mejor para mí y mi familia. Y seguramente alguna vez la has dicho. ¿Alguna vez la has dicho o la hemos dicho? Pero la pregunta aquí sería, sí, tú sabes lo que es mejor para ti y tu familia, pero ¿basado en qué? ¿En qué basas esas decisiones? ¿Basado en tu propio conocimiento del bien y del mal o basado en la voluntad de Dios? Querido hermano, es hora de despertar. Querido hermano, es hora de despertar. Dios habla a tu vida. Dios no quiere que sigas atrapado en las garras del diablo. La palabra de Dios por eso se predica,
para que despiertes y una vez por todas dejes de escuchar voces fuera de la palabra de Dios. Si sigues escuchando voces fuera de la palabra de Dios, el diablo va a seguir haciendo de las suyas en tu vida. Y solamente es cuestión de tiempo para que empieces a ver los destrozos que hace en ti y por consecuencia los destrozos que hace alrededor de tu familia. Eva desobedeció, y no solamente desobedeció, le dio a Adán, y después de eso se escondieron de Dios. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Y por favor, si eres de los que dice, no, es que la culpa la tiene Eva, eso es una muestra del pecado que hay en tu vida, porque para empezar estás queriendo justificarte. ¿Te das cuenta? Eva desobedeció y le dio a Adán. Eso es lo que pasa en la vida de la gente que vive en el pecado. Cuando el pecado entra en tu vida, lo primero que quiere hacer el pecado en tu vida es hacer pecar a otros. ¿Cuántos conoces que te invitan o te hacen que quieran que vayas y que hagas? ¿Por qué hacen ellos eso? ¿Por qué? Porque el diablo los tiene poseídos. Suena duro lo que te estoy diciendo, querido hermano, pero el diablo está encargado de destruir a la persona y de que esa persona se lleve entre las patas a unos cuantos más. Por eso la próxima vez que te digan, si eres de los que no toma, una nada más, o te pegan, acuérdate todo el veneno que está dentro de esas preguntas y todo el poder destructivo que trae el diablo dentro de esas preguntas. Dios se acerca y les dice, ¿dónde están? Ahora, no porque sepa o porque no sepa en dónde están. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿dónde están? Lo que te quiere decir a ti y a mí es, sé que pecaste, sé que estás escondido, sé que quieres huir de mí, pero mi pregunta, ¿dónde estás? Es porque me preocupo por ti, porque te quiero salvar, porque quiero escucharte. Queridos hermanos, Adán y Eva, cuando la palabra de Dios o cuando la voz de Dios se le acerca, ellos pudieron ver bien confesado su pecado y Dios los pudo ver absuelto. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a acusarse entre ellos. Ellos pudieron ver acercado y decir, desobedecimos tu palabra, pecamos, perdónanos. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y justificarnos de toda maldad. Esa es una invitación para ti y para mí. Si tú tienes un pecado que traes arrastrando, si tú tienes algo ahí que te estorba, si tú traes algo ahí que no te deja, no seas como Adán y Eva. No te escondas de Dios. Ven a la presencia de Dios. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, he fallado. Me he equivocado. He pecado. Te he ofendido. Perdóname. Y el Señor es fiel y justo para perdonarte y purificarte de toda maldad. Por eso vienes a la iglesia, porque el Señor quiere derramar sus bendiciones en tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Señor es bueno y que su misericordia permanece para siempre? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos trapos sucios y por eso venimos a su casa? Porque necesitamos ser limpiados y limpiados y limpiados y limpiados y limpiados y pasar a la Santa Cena y ser limpiados y recibir su cuerpo y recibir su sangre, porque necesitamos desesperadamente su ayuda. ¿Ahora te imaginas los que no vienen a la iglesia?
Jesucristo en la cruz se echa todos los pecados que tú tienes y te ofrece una nueva vida. Amén.